Bienvenidos a un programa que he preparado bien extraño y con unos datos que también me ha mandado mi colega Julio Leider desde Chile. La conjunción de Saturno y Neptuno que va a estar mucho tiempo y que es bien especial. Miren ustedes, Saturno Cronos era el papá de Neptuno Poseidón, pero ahí tenemos que entender qué son los arquetipos acerca de los cuales nos está hablando la mitología. Saturno es la realidad, lo que debe ser, el destino concreto. Pero Neptuno es todo lo contrario, el escapista, el drogadicto, el que no se sabe dónde está, el que anda... Bueno, cuando Saturno se come a Neptuno, lo que está diciendo el mito simbólicamente es que la realidad se comió nuestra parte irreal, se comió la parte mística, mágica, meditativa. O sea que por andar cumpliendo con el horario de la vida diaria, se nos olvidó que también hay un Neptuno. Pues bien, miren ustedes, el momento en el que descubrieron a Neptuno fue el 23 de septiembre de 1846 y Neptuno estaba en conjunción con Saturno. Qué curioso que esa conjunción haya sido para darle vida al mito. ¿Cómo es posible que esto sea así? Cuando uno estudia astrología, realmente se queda asombrado de cómo los mitos de estos berracos griegos o hindúes o los chinos o los que se fueran, depende de cada cultura, nos dan la realidad, nos dan la certeza a los astrólogos, también a los astrónomos, pero el astrónomo no va tan adentro ni tan lejos dentro de sí mismo como la astrología, como el astrólogo. El astrónomo se va adentro y lejos, pero en el universo, pero como el reino también está dentro de nosotros, y ese dentro de nosotros lo rige precisamente Neptuno. Pues bien, la conjunción de Neptuno de Saturno con Neptuno, siempre procuro poner el más rápido primero que el más lento, porque es Saturno quien le hace la conjunción a Neptuno, ya que Saturno da la vuelta cada 28 a 30 años alrededor del Sol y Neptuno más o menos cada 165. O sea que esa conjunción no es tan frecuente. Sin embargo, cuando la conjunción se dio en 1846 fue en Acuario, como uno de los tantos preludios de la era que se iba a abrir de Acuario, pero pues obviamente 200 años después, no para la época en que lo descubrieron. Sin embargo, sí es importante tener en la cuenta que si la conjunción va a estar presente en la carta astral de algunas personas, vamos a ver cuándo se volvió a presentar. La tienen ustedes aquí. El 7 de octubre de 1917 volvió a darse la conjunción, pero en Leo y al lado de Marte. Marte rige los zares. El zar Nicolás era Aries, regido por Marte. Leo rige los reyes, que allá serían los zares. Pues bien, la guadaña de Saturno le cortó, fusiló Marte a las víctimas y mártires de aquel momento, que para unos eran los zares y para otros era el pueblo. Indudablemente era una revolución muy especial porque hasta Urano estaba exactamente en Acuario. Eso sucede cada 84 años. Recuerden que Urano rige Acuario y estaba en ese momento cuando fue la revolución rusa, pero con la presencia de Saturno y Neptuno en Leo. O sea que hay una serie de conjunciones planetarias que bien vistas nos van diciendo lo que va a suceder según el mito de ellas. Ahora, vamos a ver otra conjunción de ese Saturno y Neptuno. También lo tiene de nacimiento Vladimir Putin, hablando de la Revolución Rusa. Vladimir Putin nació con esa conjunción en Libra, exactamente en el signo de él. Saturno y Neptuno en Libra. Él nació el 7 de octubre de 1952. Pero ahora la conjunción está en Aries, que es el signo opuesto a él. Interesante porque la conjunción de Saturno y Neptuno va a estar unos cuantos meses más allí, y cuando Saturno se opone a Saturno uno tiene a 15 años, 45 o 75, y de aquí al 2027, cuando Saturno vaya a salir de Aries, le falta un poquito, ya el señor Putin tiene 75. Y esto es tan interesante que lo seguiremos viendo ahora más adelante. Tal vez uno de los servicios que más me gusta prestar y que más frecuenta la gente son la carta natal, el libreto de su vida. ¿Sabe usted cuál es la misión
del hijo o de la hija que tiene a su lado, o de los nietos. Eso me encanta decírselo. No se les olvide que las consultas virtuales son cuando ustedes quieran desde el lugar donde estén. Lo único que necesito es su fecha, sitio, hora de nacimiento y por favor, muchas preguntas, porque la carta astral es el libreto de su vida. En los consejos de Aries está perfecto lo que les voy a decir. Saturno la realidad y Neptuno la fantasía. De modo que ustedes no imaginen lo que no es, ni tampoco exageren en nada. Y si pueden viajar, pues hágalo lo más lejos posible, pero si no pueden, otra forma de hacerlo es aprendiendo más acerca de otras culturas o de temas filosóficos o espiritual para crecer mental e internamente también, porque eso es lo que rige Neptuno, que no le gusta mucho estar en Aries, ni a Saturno tampoco. De modo que es una época de ser realistas y de aceptar la responsabilidad de sus errores también, pues es usted mismo quien se abre o se cierra las puertas según sus actitudes internas hacia los sucesos externos que le trae la vida. Los sucesos externos Saturno con la realidad y los estados internos Neptuno. De modo que la cosa puede ser lenta ahora. Tauro sigue teniendo la conjunción, la presencia de Venus que se acerca cada vez más a Urano. De modo que como quien anda por una carretera en mal estado, esto les permite a ustedes ver mejor y más de cerca el paisaje cuando van más rápido. O sea que si las cosas para los Tauros están lentas, pues miren vitrinas, no se quejen de lo que ustedes mismos escribieron en su libreto, porque puede haber demoras o impedimentos inexplicables ahora, como estoy viendo aquí. Puede haber también escasez en cualquier sentido, pero ahí lo más importante es que para ustedes no haya escasez material o económica. Bien, entonces observen sus actitudes y vean cuáles ambiciones no son necesarias. Y si otros se oponen a sus deseos, pues tampoco los enfrenten como si todo fueran toro o vaca miura y oculten más bien un poco sus intenciones públicas para que no sean como el hazmerreír de otras personas. La luna está ahora en Géminis. Eso es una pelea entre lo que ustedes sienten y lo que piensan, de modo que, digamos, no se preocupen por ir contra otras personas o contra lo que ustedes tienen. Ya otras personas llegarán u otras posesiones también tendrán y crean más en sí mismo aumentando su fe en lo interno. Y obviamente no apagando su entusiasmo, ni tampoco lo desperdicien, porque el entusiasmo de Géminis es subir y bajar y venir e ir por todas partes. Yo creo que en ese sentido sí les toca ser más responsables y más pacientes y más ordenados, trabajando como con más disciplina que a algunas personas Géminis les falta. Entonces, en ese sentido, pues sean más responsables, pacientes, ordenados, y piensen que puede ser el momento para cambiar de ocupación o de trabajo. La luna esta semana entra a Cáncer, y se va a encontrar con Júpiter. Linda la conjunción que se va a dar ahí. De modo que tienen que mejorar más sus condiciones de vida. Es que van a llegar esas condiciones de vida mucho mejores. Y piensen que puede ser el momento entonces para cambiar de ocupación también o de trabajo. O con Júpiter que abre puertas, pues buscar más la libertad o comenzar otra etapa de su vida. Quitarse las cargas del pasado. Es que si tienen a Júpiter encima, si no corren la cortina, ¿cómo van a ver al sol? De modo que sean conscientes de por qué llevan la cruz que cargan y definir si ella les puede o ustedes se la quitan del todo, porque esto es Júpiter, quitarse la cruz que se lleva a cuestas. Y eso sí, no sacrifiquen sus ideales por creencias ajenas al mundo que ustedes están viviendo o sienten, sabiendo ustedes que tal vez lo único que necesitan es atreverse y a seguir con Júpiter su propia verdad. A Leo ya se le fue Marte. Ahora no les queda más que el triángulo que hace la luna negra y Quirón desde Aries. De modo que ahora pueden encontrar oposición por parte de otras personas porque su manera de pensar a ellas les puede parecer absurda. Es preferible que les suceda esto y no que ustedes se opongan a otros porque sus ideas les parecen a ellos fanáticas o radicales o fuera de contexto. No se les ocurre hacer una especie de reloj solar pero nocturno, porque los relojes solares en la noche no sirven. Entonces, a no ser que haya luna llena. Entonces refuercen lo inestable que hay en su vida
para que la incertidumbre no los atropelle y que las separaciones no los tomen por sorpresa. Y no estoy hablando solo de separaciones de pareja, también son separaciones de momento o situaciones que se puedan vivir. Y Marte entró a Virgo. Como Marte el acelere, pero Virgo no es muy acelerado, que digamos, entonces que la toma de decisiones ahora como que no los desesperen ni los atropellen, incluso si los despiden del trabajo o tienen que irse de ahí. Y para ello renueven sus condiciones vitales, que es muy de Virgo, ordenar, pero con método, saliendo de lo rutinario, porque ustedes son muy rutinarios y el Marte de rutina no tiene nadie. Por eso tal vez deberían aumentar más bien su número de amigos, porque con Marte ustedes pueden ahora ser muy buenos líderes, en especial con aquellos que les ayuden a ustedes a ser más realistas, o como ustedes son tan realistas, ayudar a otros a hacerlo, ¿no? Quemen la basura, solo cuando sepan que es basura, porque de pronto pueden salir de algo, de personas o situaciones que después vieron que no era basura. Tal vez uno de los servicios que más me gusta prestar y que más frecuenta la gente son la carta natal, el libreto de su vida. ¿Sabe usted cuál es la misión del hijo o de la hija que tiene a su lado o de los nietos? Eso me encanta decírselo. No se les olvide que las consultas virtuales son cuando ustedes quieran desde el lugar donde estén. Lo único que necesito es su fecha, sitio, hora de nacimiento y por favor, muchas preguntas, porque la carta astral es el libreto de su vida. Saturno en astrología es el muro, la pared, lo que nos frena. Pero Neptuno es el que escabulle, el que se escapa como el agua, por eso rige a Piscis. Si el agua tiene una compuerta, pero el agua está fluyendo, sube la compuerta. ¿Y por qué estoy hablando en términos de que Saturno rige los muros? Porque cuando tumbaron el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, Saturno y Neptuno también estaban juntos y en Capricornio. Construyeron el muro de Berlín cuando Saturno estaba en Capricornio y lo tumbaron con una ayudita de Urano, que también estaba en Capricornio, y Urano es el que rompe, y Neptuno que es el que diluye. Neptuno es como entregarse algo que está dentro de uno y diluirse. Bueno, otros se diluyen en alcohol, ¿eh? O sea que esa conjunción de Saturno y Neptuno también fue muy importante a la hora de tumbar el muro de Berlín. Y ahora Saturno y Neptuno están en Aries, el signo de la guerra, regido por Marte. O sea que las personas Aries, no importa si son presidentes de algún país, tienen ahora una pelea consigo mismos, porque Aries dice yo soy, pero Saturno mata y Neptuno diluye. No sé en qué puede diluir, en el alcohol, en la droga. Neptuno es el escapista, el místico también por el otro lado. Neptuno también es el suicida. Yo les aconsejo a las personas que son Aries que ahora estén muy pendientes de su realidad y de cuáles son los engaños, porque Neptuno es el espejismo. Pues ustedes tienen que saber, y no estoy hablando solo de los Aries, sino donde todos tengamos Aries en este momento, esa conjunción es demasiado contundente. La realidad de Saturno que se come la irrealidad, o sus sueños que los rige Piscis, los vuelve realidad con Saturno, también es una buena fórmula, pero hay que saberlo hacer. Sin embargo, como la conjunción está en Aries, y Aries es el jinete del apocalipsis, regido por Marte, el dios de la guerra, pues las personas Aries, repito, no importa de qué países sean presidentes, van a tener ahora una guerra frontal en sí mismos y de los demás contra ellos, porque para eso tienen la espada en la mano. Y esa conjunción va a durar por lo menos 10 meses por delante, porque Saturno se va a estar 2 años y medio en Aries, desde ahora hasta el 12 de abril del 2028. Pero Neptuno se va a estar en Aries 14 años. Claro, tendríamos mucho de qué hablar de ella. Y la creo tan importante como vimos desde cuando se descubrió a Neptuno por el telescopio ahí en Berlín, con la conjunción de Saturno y Neptuno. El papá con el hijo en una pelea furibunda y en Acuario que rige a toda la humanidad. Entonces, en sí no hay nada ni bueno ni malo en algo que uno vea en astrología. Pero es
el hecho de comprender el mito que esas conjunciones o posiciones se viven en uno mismo, lo que nos permite saber cómo lograr vivirla de una forma perfecta. Voy a poner dos ejemplos. Ya puse uno de ellos. El señor Putin, Vladimir Putin es Libra, nació con esa conjunción, pero ahora la conjunción está opuesta, en Aries. O sea que él tiene ahora en oposición su realidad con su fantasía. Y el presidente de Colombia también es Aries. Tal vez uno de los servicios que más me gusta prestar y que más frecuenta la gente son la carta natal, el libreto de su vida. ¿Sabe usted cuál es la misión del hijo o de la hija que tiene a su lado o de los nietos? Eso me encanta decírselo. No se les olvide que las consultas virtuales son cuando ustedes quieran desde el lugar donde estén. Lo único que necesito es su fecha, sitio, hora de nacimiento y por favor, muchas preguntas, porque la carta astral es el libreto de su vida. Como ya sabemos que la conjunción de Saturno y Neptuno está en Aries opuesto a Libra, ojo para los Libra. Porque esta oposición que se ve aquí de Aries con Libra puede indicar que las relaciones de pareja o sociales en general pueden verse afectadas de modo que dejen las puertas abiertas sin forzar a nadie para irse, pero tampoco tratar de retener a nadie que quiera irse de su lado en este momento. Entonces, asegúrense ustedes los medio kilo, los Libra, que sus expectativas sean lo más realista posible y según las casas en donde hayan esos dos planetas. Y habría que revisar qué va a pasar en los próximos 10 meses con una conjunción tan súper tetra mega importante para todos. De modo que ustedes los Libra tengan mucho cuidado con lo legal, lo comercial, lo financiero, los juegos, las especulaciones y hasta los engaños, las estafas y las trampas también. ¿Qué ocurre con Escorpión? La lunita negra volvió a entrar ahí. De modo que cuídense porque las puertas de la pobreza están abiertas si ustedes han cocinado algo para merecer esa pobreza. Y no hablo solo de pobreza emocional, también hay una económica, también hay pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza mental. Entonces, abran bien los ojos, no sueñen despiertos, acuérdense que Neptuno rige eso, intereses más en su trabajo, que es Saturno, más que en el ocio y el vicio, que lo rige Neptuno. Porque para usted los Escorpión es un buen momento para elevar su lado espiritual, digamos así, lo místico, alejándose de todo aquello que ustedes saben que es tóxico para su vida en cualquier nivel, sea en el espiritual o en el material o en el emocional. La rueda de la fortuna está ahora en Aries, pero esa conjunción de Saturno y Neptuno también está favoreciendo a Sagitario, perdón, y la rueda de la fortuna está ello. De modo que si tienen algo de músico, de poeta y de loco, por favor, aliméntenlo y traten de dirigir su imaginación y la inspiración que la rige Neptuno hacia metas más elevadas, que es la cabra de Capricornio tratando de llegar a lo más alto como la flecha que son ustedes. Por eso, traten de ser más severos consigo mismos. No pierdan la ruta, porque la flecha es la ruta, pero Saturno es la severidad, como el maestro que da con la regla. Capricornio tiene ahora la Tierra encima. Eso nos da seguridad en las pezuñas, de modo que utilizamos nuestra buena voluntad, pero tengan en la cuenta que un dolor familiar también puede llegar a su vida a través de muertes o de divorcios, y si a usted se le olvidó amar o sentir, es el mejor momento para que lo recuerde, y no olvide que también forma parte de la justicia, del orden natural de las cosas, porque eso es lo que rige Saturno, el orden universal. Así podemos ver cómo manifestar la capacidad para establecer unas relaciones fructíferas con la colectividad, con el inconsciente nuestro también. Entonces, están ustedes en el momento de una culminación en la vida. Allí, en donde se realiza este aspecto, el de Saturno y Neptuno. Sepan entonces en dónde están ustedes como de una manera vulnerable y refuercen la rectitud de sus honorables intenciones porque Saturno es la ley. Plutón en Acuario, que aún sigue retrógrado, ¿qué significa para ustedes? Como es la boca del volcán que sale, pues que abran los brazos, que respiren hondo ya que ustedes son aire y que saquen de adentro todas sus inquietudes para lograr aquello que desean utilizar a través de sus propias fuerzas. Ojo, nada de atajos.
porque los problemas legales también pueden esperarlo en este momento. Y cooperen con los demás con alegría, con ánimo, con optimismo, sin coerciones, tan solo escuchando a todos, porque ustedes acuérdense que son el signo del prójimo y la comunidad y la prosperidad con los demás, compartida de todos modos, el altruismo, de modo que controlen obsesiones, los fanatismos, los radicalismos, para que ni abusen de ustedes, porque fraudes y engaños también pueden tener la puerta abierta, y la envidia puede ser invitada a su vida por querer tener más poder también. Piscis, está el nódulo norte solito. Es el momento para no tenerle miedo a nada e intentar ascender en la vida o profundizar en ella como buenos pescados. Y profesionalmente, dejando atrás lo viejo y lo caduco, y renovando su modo de ser y de vivir. Pero por favor, no duden, ni teman a estos cambios de actitudes o de vida, porque el viento va a cambiar de dirección. Entonces aumenten la confianza en su yo personal y sepan de qué son responsables y qué harán con su vida, porque esta es una época para hacer un balance general acerca de quiénes son ustedes, de lo que hacen, y en especial en su oficio, también en su yo vital. Recuerden que Neptuno rige a Piscis y Saturno les pone unos límites, ¿eh? Tal vez uno de los servicios que más me gusta prestar y que más frecuenta la gente son la carta natal, el libreto de su vida. ¿Sabe usted cuál es la misión del hijo o de la hija que tiene a su lado, o de los nietos? Eso me encanta decírselo. No se les olvide que las consultas virtuales son cuando ustedes quieran, desde el lugar donde estén. Lo único que necesito es su fecha, sitio, hora de nacimiento y, por favor, muchas preguntas, porque la carta astral es el libreto de su vida. Bueno, en la mitología griega hay dos personajes que me encantan, que son las 9 musas de ellas dos. Saturno, que es Clío, la musa de la historia, y Polimnia, la de los muchos himnos, que es Neptuno. Miren ustedes qué especial, porque cuando dicto los seminarios de astrología, hablo de estas 9 musas. Si Neptuno rige el sonido, pues el sonido emitido a través de la materia, como sonido, va a resonar en ustedes como un eco en una muralla que la rige Saturno. O sea que en nosotros ahora hay un sonido, Neptuno, que debe resonar en una pared sólida, concreta, estable, segura, que es Saturno, que también somos nosotros mismos. Por eso, si Saturno es el orden, el método, lo legal, y Neptuno es lo que se diluye, lo que se va por allá, pues la vida jamás se desordena. La vida jamás se desordena, porque la vida tiene su propio orden. Los que nos desordenamos somos nosotros, que nos salimos del orden que tiene establecido la Biblia. La vida. Y por eso es que es importante saber cuál es el libreto en la carta astral. Hay un orden. Cuando ustedes, o yo digo, es que la vida se me desorganizó. No, la vida no se desorganiza nunca. Es el que se desorganiza es uno, Neptuno, que se salió del orden de la vida. Saturno está ahí. Entonces, debemos como aceptar más la vida por comprensión, que sería una comprensión divina, neptuniana, que por resignación, porque Saturno es el muro con el que todos se pegan, y en vez de pegarnos, los muros nos pueden servir para descansar ahí un tiempo. Entonces yo creo que, digamos que ese sonido que emitimos de nosotros, como cuando Orfeo calmaba las aguas con los argonautas, o Jesús las suyas en Galilea, también nos sirve para calmar en nosotros esas tormentas que a veces llegan. Aprovechen la conjunción de Saturno y Neptuno y nos vemos en el próximo programa.